Perfecto. Nos vamos para el Congreso de la República. Este debate planteado por el presidente Petro al presidente de El Salvador y respondido por el presidente de El Salvador. El tema de la lucha contra la criminalidad. Un país muy pequeño, pero con unos índices de homicidios altísimos por cada 100.000 habitantes. Ahí hubo un cruce de trinos y, por supuesto, al final lo que escuchamos acá, después de preguntar al director de prisiones, viceministro de Justicia, las motivaciones y los números, pues generó una división en la opinión pública. Sí es un hecho que el presidente Bukele es el presidente con mayor aprobación en el mundo, más del 90% por lo que hizo. Pero igualmente hay voces que dicen que no se justifica el maltrato, el irrespeto a la dignidad de un ser humano, así sea un criminal. Son presos que desfilan por las calles, que son obligados a botarse al piso, agacharse, arrodillarse, y que ahora inauguran 2.000 de ellos un pabellón único en América Latina. 40.000 presos. 40.000 presos. Esta es la W. Nos vamos inmediatamente para el Congreso de la República. Marcela, ¿quiénes son sus invitados? Julio, el debate sobre las cárceles, para hablar de este tema, nos acompañan esta mañana el senador Miguel Uribe Turbay del Centro Democrático y el representante Alejandro Ocampo del Pacto Histórico, quienes están en orillas distintas y nos ayudarán a entender un poco mejor los planteamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro en este debate con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele. Saludamos en primer lugar al senador Uribe. Senador Miguel Uribe, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Marcela, un saludo especial a usted, a todos los amigos de la W y a los oyentes. Representante Alejandro Ocampo del Pacto Histórico, buenos días también para usted, gracias por estar esta mañana en los micrófonos. Buenos días a ustedes, a toda la gente que nos escucha hasta ahora, a Julio, a ti, Marcia, a su equipo de trabajo. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Bueno, empecemos entonces con el senador Miguel Uribe. A usted, ¿qué modelo le parece mejor en este debate que se ha planteado en las últimas horas para enfrentar la criminalidad, la delincuencia, pero también teniendo en cuenta esas denuncias muy graves de presuntas violaciones a los derechos humanos para los privados de la libertad, senador? Marcela, en primer lugar, hay que insistir que para que haya seguridad debemos acabar la impunidad. Y eso implican castigos. En Colombia hemos visto el otro modelo, el modelo de la no impunidad, el modelo de la impunidad, el modelo de la laxitud con los criminales, donde las segundas y terceras oportunidades son para la gente violenta, para los criminales y no para la gente buena y trabajadora. Y por eso lo que es evidente aquí es que por un lado, pues yo creo que es completamente rechazable e incoherente que el presidente Petro, mientras en Colombia, en su gobierno, aumentan las masacres, aumentan el asesinato de líderes sociales, se ponga a criticar una política de seguridad de un país vecino que no solamente tiene la popularidad o el respaldo de su pueblo, sino que además ha sido efectiva. Y por el otro lado, lo que me parece injusto con los colombianos es que Gustavo Petro engañe a los ciudadanos diciendo cosas que no son ciertas. Hay que recordar que Gustavo Petro, mientras fue alcalde de Bogotá, no mejoró la tasa de homicidios, por el contrario, aumentó de 17 a 18 homicidios por cada 100.000 habitantes, y además no hizo ninguna universidad. Entonces yo creo que hay que comenzar contándole la verdad a los colombianos. Y yo invitaría a que el presidente, en vez de estar cazando debates completamente innecesarios, debería estar preocupado por resolver la inflación, cómo la gente puede llevar el pan a su casa, cómo logramos hacer una paz total, pero que haga una paz total no con sus amigos que ya están allá, que son los narcotraficantes, las FARC, el ELN, no, con los empresarios, con los comerciantes, con los industriales. Es que es muy grave lo que está pasando en Colombia, y yo invitaría a que el presidente haga la paz total es con la mitad del país que no quiere y que detesta. Y así podríamos tener, ojalá, un país seguro. Esa debería ser la meta de este gobierno y de cualquier otro que llegue. Representante Ocampo, obviamente este es un debate interesante, pero ¿no le parece que el presidente Gustavo Petro está abriendo demasiados frentes de pelea con otros gobiernos? Porque ayer fue El Salvador, pero antes de eso fue Perú. ¿No le parece que es innecesario abrir esos debates con otros países? Yo creo que es necesario mostrarle al mundo los distintos puntos de vista y enfoque que se puede tener en el gobierno. Yo creo que, digamos, el debate es importante porque, digamos, Bukele, yo entiendo que el doctor Miguel Uribe, muchos años en este país, y nunca fueron de acabar la delincuencia, por el contrario, miembros como ex embajadores de su anterior gobierno terminaran que
sectores del narcotráfico, su amigo el jefe, el presidente Duque, con esa serie de indicaciones, es para decirles que nos han heredado un país, lo que nosotros le recibimos al Centro Democrático es un país inseguro, un país con bases de seguridad serias y una política criminal seria. Nosotros llevamos apenas 7 meses en el poder, ya en 20 años, y la impunidad nace de ellos. ¿O es que acaso, recordemos que la impunidad, el ejemplo, nace de los altos cargos? ¿Cuántos miembros Sí. ha visto al doctor Miguel Uribe ni a nadie del Centro Democrático diciendo que tienen que extraditarlos a Colombia, que tienen que... Sí. Los grandes delincuentes de cuello blanco. Representante. Los grandes delincuentes. Representante, permítanos, vamos a repetir su llamada porque se está cortando y no le estamos entendiendo y es importante entenderlo, pero mientras tanto quiero ir con el senador Miguel Uribe. Senador, usted decía pues que es importante que no haya impunidad, pero quisiera que ahondáramos en el punto de lo que está pasando en El Salvador, porque aunque eso ha subido la popularidad del presidente y pues hay muchos pandilleros que están encarcelados, pues no hay que ignorar las denuncias sobre violación a los derechos humanos que ya han sido documentadas y sobre todo también declaraciones de, por ejemplo, las mismas unidades de policía que han dicho que tienen que cumplir una cuota diaria de personas que tienen que arrestar y muchas veces caen en esos arrestos personas que ni siquiera han cometido delitos. Yo quisiera preguntarle a usted si está de acuerdo con eso, porque eso podría incentivar este tipo de violaciones a los derechos humanos y sobre todo de irregularidades. ¿Usted cree que ese es el camino? No, por supuesto que no creo, ni nunca justificaría una violación de derechos humanos, ni el uso arbitrario o desproporcional de la fuerza. Es decir, eso es evidente, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Ahora, frente a las denuncias que tú estás diciendo que en El Salvador, pues no las conozco, no puedo hablar sobre eso concretamente. Ahora, lo que es evidente en las imágenes es que el tratamiento, pues evidentemente, y las penas, entiendo, son fuertes. Hoy oía uno de los diputados de El Salvador diciendo que además no tienen ningún tipo de prerrogativas, que van a durar 20 años solo por pertenecer a esas maras y a cada una de ellas, y que no tienen ni siquiera por buena conducta, etcétera, etcétera, ningún tipo de rebada de penas. Ahora, ellos evidentemente también han llegado a un punto en donde este grupo de gente ha matado cientos de miles de salvadoreños. Y al final ese fue el resultado de una política que probablemente premió a los criminales y no a la gente buena. Entonces yo lo que no puedo obviamente respaldar es en cualquier caso, ni aquí ni en ninguna parte, una política que vaya en contra de los derechos humanos. Pero independientemente de eso, lo que te puedo decir con claridad es que aquí lo que nosotros tenemos que entender es que, y no entiendo por qué le cuesta a alguna gente cuando lo ve, es que no puede haber impunidad, es que los criminales tienen que tener castigo, y todos. Es que yo no defiendo la impunidad, yo no creo en la impunidad relativa, y tampoco depende del sector en donde yo esté. Ese no es un problema ideológico ni político. Cualquier persona que cometa un crimen, desde narcotráfico hasta corrupción, debe pagar. Ahora, un tema fundamental, yo quiero aquí deberíamos estar centrados en los problemas de la gente, en cómo resolver la seguridad en Colombia. Es que aquí a Petro se le están muriendo los líderes sociales y no habla de eso. Se le están aumentando las masacres y no siquiera hay una mención, no merita una sola mención de él. Los excombatientes de las FARC los están asesinando en el gobierno de Petro y no dice nada. Entonces tenemos un problema de seguridad, tenemos un problema de inflación, que la gente no tiene con qué comprar el pan, la leche y los huevos para desayunar, y resulta que ellos se quedan en que es que los gobiernos anteriores, que además eso tenemos que desenmascararlos. ¿Cómo es posible? Este gobierno se parece a Santos, podría ser Santos 3 o Santos 2, y no es para discriminar o desprestigiar a ningún gobierno. Lo que quiero decir es que este gobierno está gobernando con gente que gobernó durante los últimos 20, 25 años, así que ese cuento se acabó. Yo invitaría a que Petro y su bancada, que legítimamente tienen la oportunidad de gobernar, que vayan y resuelvan los problemas de la gente, pero que Petro se meta con El Salvador, con el Perú y con el resto del planeta, mientras aquí estamos en problemas, pues yo lo que creo es que los colombianos no estamos dispuestos a aceptar eso. Representante Ocampo, ya retomamos la comunicación y usted nos hablaba sobre el fondo de la reflexión del presidente de la República, pero le reitero la pregunta, es que no es solo Perú, no es solo El Salvador, también dijo el presidente Petro que revivió Pinochet cuando triunfó el rechazo en el plebiscito en Chile, también se ha metido con otros temas que tienen que ver con la situación de otros gobiernos, de otros países. ¿A usted no le parece que abrir tantos frentes de pelea con gobiernos extranjeros puede ser peligroso? No, indudablemente, pero digamos quisiera centrar en que Petro está vendiendo la idea de gobierno de país diferente, es un presidente diferente. Por eso se diferencia de lo de Bukele. Yo comparto la idea de Petro, nosotros más que construir cárceles queremos construir universidades. Hoy los jóvenes pobres de Santiago de Cali, de Bogotá, de Medellín, es más fácil que lleguen a la cárcel que a la universidad pública.
Heredamos un país con la mayor cantidad de gente en pobreza en la historia, con la mayor inflación, un país centrado por la delincuencia. Yo le digo, yo escucho al doctor Uribe y ahí me sorprende el nivel de insensatez, de hipocresía y de mentira que puede tener la política. Y yo le invito a que en ese tema de seguridad y de la vida todos tenemos que andar juntos. Digamos, uno no puede entender cómo hoy se habla de querer tener una política criminal que nunca hicieron. Por Dios, ellos destrozaron la paz, ellos hicieron todo lo posible para que el país estuviera en conflicto. El 70% de los departamentos que les recibimos están en manos de grupos violentos. Antes de irse, Duque tuvo un paro armado que no pudo controlar. Miembros de su gabinete relacionados con el tema del narcotráfico. La mayor impunidad en miembros de ellos que nunca han venido a pagar sus cuentas. Pero eso no va a resolver el país. Pero quiero decirle, no se olviden, nosotros recibimos el país del Centro Democrático. Una herencia terrible que nos dejaron, un país quebrado. Hoy tiene que subir la gasolina porque se gastaron y volvieron nada del Fondo de Estabilización. Entonces, frente a esta economía y un país, claro que hay una salida y no puede ser la de Bukele, que además hoy tiene varias investigaciones por entidades muy serias por la forma como se ha hecho. Es decir, se está hablando de acuerdos entre grupos y digamos pandillas con él, entre desarrollos políticos, grupos económicos y fronteras para manejar y plazas de distribución para manejar. O sea, yo no creo que sea el país. Algunos hablan de una película. ¿Cómo vas a tener tantos tipos? Mira usted el video, coordinados, sincronizados, caminando. Los presos no son así generalmente en el mundo. Pero bueno, cada quien podrá tener eso. Yo no quisiera parecerme a El Salvador. Yo creo que Colombia debe parecerse a un país europeo, un país esloveno. Nosotros queremos un país donde las universidades estén llenas de personas. El Centro Democrático no fue capaz de meter los delincuentes en el país a las cárceles. De hecho, tenemos una sobrepoblación carcelaria. Hay gente en la cárcel que no debería estar, los procesos se demoran. Es un país desigual. La gente recuerde que por años no ha comido 3 veces al día muchos millones de colombianos. Entonces, cuando uno escucha esta insensatez y lo único que espera es decir que el problema es Petro, yo le digo, no, vivimos de un país de más de 100 años de desigualdad, donde los últimos 20 años de gobierno han sido terribles y donde necesitamos como colombianos caminar todos y todas hacia el mismo lado para salir adelante. Una meta de todos los partidos de oposición al gobierno es que todos los colombianos nos sintamos seguros. Es muy triste que muchos colombianos acá no puedan comprarle un celular a su hijo, no puedan comprar un reloj porque le da miedo que lo maten en la calle. Y esto no viene de 6 meses. Cuando el doctor Uribe además trabajó en Bogotá, fue funcionario de Bogotá y tenía política de Bogotá, no le fue muy bien el tema de seguridad. Entonces yo creo que aquí necesitamos que todos en verdad como país tengamos una salida frente al problema de la seguridad de los colombianos, y pasa por un problema de necesidades insatisfechas, por un problema de tener con qué comer, de tener con qué estudiar, y eso no es una excusa para que puedan matar a otro. Pero acá tenemos asentamientos de cientos de miles de colombianos que nos ha tirado la guerra, el desplazamiento económico, allá a un gueto donde el crimen llega más fácil que el Estado. Pregúntese hoy cuántos jóvenes de estrato 1, 2 y 3 pueden ingresar a la Universidad Nacional o a la Universidad del Valle, y pregúntese cuántos han sido cooptados por las bandas criminales. Esa es la pelea. Entonces yo creo que el problema aquí no es decir hoy que en 7 meses las cifras del país de criminalidad, que han sido altísimas durante toda la vida y durante ellos 20 años no han podido solucionarlas, de que el problema es Petro. No. Sí, representante, pero regálenos un momento. Yo tengo que responder una cosa porque... A ver, yo sí debo responder porque además el representante ha habido aquí unas acusaciones, entre otras cosas falsas y sin duda mediocres. Pero a ver, lo primero, representante, venga, para que Uribe, no, juzgue con realidad. Es verdad que le digan, es importante comenzar diciéndole la verdad a los colombianos. Entre otras cosas, fuimos nosotros entre el 2016 y 2019 que llegamos a la tasa de homicidio más baja de la historia de Bogotá en los últimos 45 años a 12.7. Segundo, mientras Gustavo Petro fue alcalde, aumentó la tasa de homicidios en Bogotá. Tercero, Petro no hizo una sola universidad en la ciudad. Así que comencemos por ahí. Lo segundo es que Petro y la gente que lo acompaña utiliza el cambio como estrategia, pero no como propósito. Les interesa victimizarse, pero no dar resultados. Hágame el favor, llevamos oyendo minutos a este señor y no ha propuesto una sola alternativa, sino lo único que hace es criticar los gobiernos anteriores, que entre otras, vuelvo y le repito, están gobernando con buena parte de la gente que han criticado durante toda la historia, pero además de los últimos 8 años, del 2010 al 2018, tienen varios funcionarios, incluso del gobierno de Samper. Así que es completamente
totalmente incoherente esa posición. Aquí que se pongan los pantalones y empiecen a resolver los problemas. ¿Por qué cuando Iván Duque se posesionó y a los 2 o 3 días hubo muertes de líderes sociales o masacres? ¿Por qué ahí sí le exigían la renuncia al ministro? ¿Y por qué ahí sí no le decían que es que el problema era el proceso de paz o que eran los últimos 8 años de Santos? No, ahí el problema era Duque. Y ahora que están gobernando, el problema son los últimos gobiernos. No, aquí hagámonos serios. Primero, no queremos impunidad. Claro que estamos dispuestos a construir la paz, pero además, vuelvo y le repito a usted, representante y al gobierno, hagan la paz con la gente que persiguen, que son los empresarios, los comerciantes. ¿A usted le preocupa la pobreza? Pues le recuerdo que según FEDesarrollo, entre el 2002 y 2017, la principal fuente de superación de la pobreza en un 72% fue el crecimiento económico, solo el 9% subsidios y el 20% de educación. Y resulta que este gobierno lo único que ha hecho en 8 meses es cuestionar, criticar, estigmatizar y además destruir la competitividad de los empresarios y destruir la competitividad. En solo 3 meses nos hicieron el país menos competitivo de la región en materia de impuestos y uno de los menos competitivos de la OCDE. Entonces pongámonos serios. La pobreza no se supera con discurso, se supera con oportunidades. Y nosotros estamos listos para hacer una oposición. Nosotros estamos listos para hacer una oposición que evite el daño de Gustavo Petro, pero que acompañe las iniciativas que les sirvan a los colombianos. Muy diferente a la que han hecho ustedes, que no solamente destruyeron Cali, que acabaron con la posibilidad de que los caleños tuvieran paz y tranquilidad, porque se dedicaron fue a promover violencia, odio. Y fueron ustedes en el 2021 que arrancaron con esta inflación con los bloqueos violentos. Y hoy cuando la gente quiere llevar el pan a la casa, cuando ya con los 5.000 pesos que desayunaban en Ciudad Bolívar, hoy ya solo les alcanza la bolsa de leche porque ustedes han acabado con la posibilidad de que la gente pueda producir alimentos a bajo costo. Entonces, pongámonos serios y gobiernen. Yo sí quiero decir una cosa porque me aterra el doctor Miguel Uribe. Yo sí creo que en verdad Colombia necesita una oposición más inteligente y mucho más seria. Venga, nosotros recibimos el país de ustedes. Un país quebrado, por Dios. Un país con el peso, con la moneda más devaluada de acá de Sudamérica, después de la de Venezuela. Venga, ¿en qué mundo vive el doctor Uribe? Lo primero, lo segundo, señor, la gente de Colombia está pidiendo... Después de Venezuela, no sea mentiroso, señor. Pero venga, no con los empresarios. Lea. Hablar a usted. No, doctor Uribe, permítame, yo le voy a hablar a usted. Pero venga, le ruego... No dejo, pero además sea responsable con lo que dice. Pero déjeme hablar. Permítame hablar, respete, por favor. No, y yo le invito a usted que estudie, lea y diga la verdad. Por favor, deje hablar. Usted ha hablado cantidad de mentiras, se lo ha interrumpido. Por favor, tenga algo de decencia. Sé que para usted eso es difícil, pero por favor, al menos en radio aparente. Mire, nosotros recibimos el país de ustedes. No, diga mentiras. Señor, pero permítame, doctor Uribe, deje de ser grosero. Nosotros recibimos un país de ustedes, un país quebrado, un país con un déficit. La gasolina es cara por culpa del gobierno que ustedes dejaron. Venga, ustedes han el país vuelto nada, en quiebra. Y hoy la paz que la gente quiere es la paz con los grupos violentos, la paz que ustedes dañaron. Venga, ustedes salgan y preguntan a los colombianos de a pie, salga de su burbuja y pregúntele, si usted no cree que es que están matando gente, que la gente quiere en paz, si usted cree que es con los empresarios, deje de decir bobadas, es con los grupos armados, con los grupos ilegales, con los narcotraficantes, con los que su gobierno dejó crecer, con los que su gobierno persiguió, con los que su gobierno que masacraran personas en el campo. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Es un irrespeto por los campesinos que usted está diciendo. Usted es un privilegiado. Los mismos que votaron por Petro para la presidencia. Y la razón por la que tienen que hacerlo, y la no tiene problema de hacer con los amigos, tienen que hacerla con los empresarios. Señor Uribe, venga, permítame, yo le dejé hablar a usted. Por favor, respete. Lo tercero que le quiero decir. No, pero diga la verdad. Este gobierno en solo 8 meses va a instalar una red de universidades públicas en un sitio pobre del país, se llama el distrito de Agua Blanca. Cosas que ustedes en 10 años de gobierno jamás hicieron, para que la gente pobre en verdad pueda estudiar. Vamos a tener 500,000 cupos para gente estrato 1, 2 y 3, para que la gente pobre pueda estudiar. Doblamos el presupuesto de agricultura para que el campesino no tenga que seguir detrás de la droga como ustedes lo tuvieron durante todo el tiempo. Y hay que hacer la paz, señor, y hay que hacer la paz, porque la paz es la posibilidad de que los campos puedan producir comida, volvamos a tener empresas en el campo. Yo no sé usted de dónde está hablando, le digo, me avergüenza escuchar a usted como parlamentario las tontadas que dice que hacer paz con empresarios. ¿Cuál problema tenemos con empresarios? ¿Cuál guerra? Los empresarios no están matando gente, respeta a los empresarios, ni están matando a los campesinos con fusiles, ni lo están haciendo correr de los sitios. Yo entiendo que a usted no le importe, que a usted no entiende que su único objetivo sea decir
y tildar mal el gobierno de Gustavo Petro, pero le pido a usted un poquito de respeto por la cantidad de colombianos que a día se ven desplazados. Usted no sabe la cantidad de personas que llegan a Bogotá, a Medellín, a Cali, a Tuluá, desplazados por la violencia, huyendo de sus casas, la gente que sale de Buenaventura, por Dios. Venga, no, yo le invito a usted, doctor Uribe. Pues, y ya usted les dijo a la gente de Buenaventura que usted promovió el paro. Explíqueme. Ya le dijo a la gente de Buenaventura y de Aguablanca y de Chiloé yo lo quiero invitar a usted. Ya le digo que usted fue promotor del paro, que usted apoyó a la primera línea financiada por el ELN y por el narcotráfico. Venga, usted ya les dijo que usted lo que ha defendido desde la oposición es la violencia. Eso usted lo ha dicho. Pero además deje de decir mentiras, no siga el ejemplo de Petro, no siga el ejemplo de su alcalde Jorge Iván Ospina. No, eso no es lo que queremos los colombianos. Entonces, le voy a decir a usted, los narcos, el ELN, hablemos del país. Hoy están con Petro. Entonces ustedes dejen de mentir. Uribe, y por último termino diciendo, le voy a decir una cosa. No, ya no me lo voy a invitar a lo siguiente porque no a hablar. Y le voy a terminar diciendo una cosa. El gobierno anterior podrá... Pero hay puntos del país que hay que sacarlos todos. A usted los eligieron no solo para hablar un gobierno, sino para tener mejores salidas. Yo le invito a que del Parlamento usted y sus amigos nos centremos en los puntos en común para Colombia. Tanto la gente que votó por ustedes como nosotros quiere estar seguras en las calles. Mire, la diferencia entre usted y yo es que para mí esto no es una pelea personal. Yo estoy pensando en los problemas de la gente. Usted está pensando en sus privilegios. Y está viendo a ver cómo aprovecha esta oportunidad para crecer su proyecto político y permanecer en el poder. Yo le voy a decir a usted y a los colombianos, no coman cuento. Aquí ya la gente no les está comiendo cuento. Hoy vimos ya la nueva encuesta de Invamer Gallup. Petro viene en caída libre. La gente entendió que el riesgo país de Petro, la devaluación, el costo de los insumos para producir comida y además el discurso en contra del sector productivo está generando mayores costos en los alimentos. Y eso es lo que estaba fregando a la gente, que la gente no tiene con qué comer por cuenta de este gobierno. Nos va a condenar a la pobreza y al desempleo la reforma tributaria. Y ni se diga lo que quieren hacer con la reforma a la salud, entregándole la plata de la salud a los politiqueros, a sus aliados en Cali, a los que se le han robado durante los últimos 4 años. Eso no lo vamos a permitir. Y no le vamos a dejar a decir, no vamos a dejar que sigan diciendo la mentira, no le vamos a dejar decir mentiras más a los colombianos. Y le vuelvo a repetir, cuestione lo que quiera el gobierno anterior, que además yo le digo una cosa, a diferencia de usted tengo la humildad de reconocer que hay muchos problemas que no se han solucionado. Y la Francisca Toro votó por Rico, votó por Duque y votó por Uribe, discúlpeme, ¿no? ¿Con quién gobierna? ¿Con quién gobierna? Maneja la salud, no le podría decir eso. Mire, pero sean coherentes. Mire, Alejandro, mire, no sean mentirosos. ¿Por quién vota la Francisca Toro? Por ustedes. ¿Por quién votó? Por Rico. Hasta donde yo sé, la U está haciendo gobierno con Petro. La U está haciendo gobierno con Petro. Si a usted no le gusta la U, pues entonces no la deberían tener en el sector, pero en la planadora que tiene. Venga, pero de la U, Colombia, dígale la verdad a los colombianos. Por el candidato que usted votó, por el candidato Fico Gutiérrez. Venga, ¿quién la mentira del país? Venga, yo sí le pido, déjeme ya hablar usted. Pero representante y senador, ya vamos a organizarnos un poco y pues les agradecemos también a ustedes estos minutos. El debate, por supuesto, es muy polémico y la discusión está servida, pero ya tendremos más espacios para poder seguir analizando estas políticas carcelarias de Colombia y de El Salvador. Les agradecemos por haber estado esta mañana en la W. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.